Les había dicho que vamos a estar con dos invitados para analizar la coyuntura y precisamente estos retos que se mandan, ¿no? Estos retos, cómo va la campaña, ya se calentó la campaña y ahora ya estamos viendo el enfrentamiento de los contrincantes. Estamos vía Zoom con Carlos Fernández, que es coordinador de la Maestría de Ciencias Políticas de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, y también con el señor Luis Benavente, director de Vox Populi. Bienvenidos a los dos a Las Cosas por su Nombre. Imagino que han escuchado mi introducción. Yo lo que veo ya es que la campaña está calentando, se mandan retos y ya han sacado los dientes. Señor Benavente, ¿qué cree? ¿En qué momento estamos? ¿Ya sacaron los dientes? ¿Ya van por los votos? ¿Ya dejaron de ser modositos y ya están en campaña caliente? Sí, creo que esta tercera semana posterior a la primera vuelta es una semana mucho más interesante de campaña. Creo que se han puesto las pilas los dos candidatos, están ya realmente detrás de los votos. Se pasaron 2 semanas sin hacer nada significativo para conseguir votos, ¿no? Digamos que Pedro Castillo estaba con piloto automático, disfrutando de los beneficios que le daba la posición que había logrado en la primera vuelta, en que había una gran demanda de cambio y él logró encarnar eso, se encontró con eso. Y Keiko, pues sin un enfoque estratégico, estaba más interesada en enfrentarse al expresidente boliviano Evo Morales que en vez de enfocarse en su campaña. Creo que esta semana ya están mucho más enfocados, ¿no? La situación de una segunda vuelta es muy parecida siempre en cualquier balotaje. Esta vez tiene una particularidad. Los dos candidatos sumaron 32% de voto, muy poco, y un 68% no solamente no votaron por ellos, sino tal vez la gran mayoría de ese 68% tenía un rechazo muy profundo a ellos, sin contar el prácticamente 30% de electores que no fue a votar, lo cual significa más o menos 7,5 millones de peruanos que no fueron a votar por distintas causas, no necesariamente porque no querían ir a votar. Ahora, los dos sumaban 32%, había 68% disponible para la segunda vuelta. En este análisis asumimos que los que votaron por uno y otro confirman su voto para la segunda vuelta. La última encuesta de CPI nos muestra que los dos suman 59% de votos. O sea, hubo un incremento de 27 puntos porcentuales. Esto es, votos de otros candidatos o ex indecisos o ausentes que habían pasado su voto a uno de los dos. Y eso nos decía que quedaba 41% de voto disponible, según CPI, ¿de acuerdo? Ahora, hay mucha gente que dice que va a votar por tal, pero no es un voto consolidado, fidelizado y va a cambiar. Y en el Perú el voto es muy volátil. Yo podría afirmar, de acuerdo a la encuesta de CPI y redondeando, que hay un 40 a 50% de voto disponible. En sentido estricto no es indeciso, porque algunos dijeron voy a votar en blanco y eso implica una decisión, ¿no? Entonces, por eso han ido por los votos. Por eso están yendo por los votos. Eso tenían que ir los dos. Muy bien. Eso, 40-50% tenían que ir los dos. Y recién lo están haciendo esta semana, cada cual con su enfoque, con su perspectiva. Muy bien, señor Benavente, pero es el momento de ya aterrizar las propuestas porque ya falta poco y tenemos que saber por quién vamos a votar, por qué propuestas. No solamente podemos guiarnos de las emociones y de lo que nos dicen y después se desdicen. En torno a Cerrón, así como Keiko Fujimori, y después voy a pasar a Keiko, porque también ha sacado a la vieja guardia en su grupo técnico y después lo vamos a desagregar. Pero en el tema de Cerrón, ¿se va a dejar apartar Cerrón? Una persona que en realidad tiene ganas de poder, tiene ganas de hacer, él ha sido el líder de su partido, la gente que lo conoce dice que tiene ínfulas así, casi de rey. Entonces, ¿podrá Pedro Castillo en realidad separarlo y dejarlo en un lugar donde no se mete en el gobierno, o va a ser una persona en las sombras que siempre va a ser un lastre para Pedro Castillo? ¿Cuál es su percepción? A ver, me parece que de momento Castillo ha comprendido que Cerrón no le suma.
es prácticamente es un clásico en campañas, en balotajes, ¿no? De los extremos correrse un poco al centro o lo más posible, en la medida de lo que se pueda, para captar un voto que está flotando, un voto que está a disposición. En la medida que te mantengas en una postura extrema, no lo vas a conseguir o vas a poner en riesgo. Castillo fue el primero en la primera vuelta y arrancó el camino del balotaje como favorito, ¿no? Entonces la posición extrema de Cerrón no era conveniente y él de alguna manera virtualmente, tácitamente o implícitamente lo ha desacreditado ya, ¿no? Ha dicho que él es el vocero de la campaña, que el señor Cerrón es el secretario del partido y también ha deslindado con algunas voces de congresistas electos, electas, que han estado con posturas un poco radicales. Entonces, de momento eso lo ha comprendido Castillo y sabe que por ahí tiene más posibilidades de mantener ese liderazgo en la segunda vuelta, que debe reafirmarlo con tanto grado de indecisión, con un porcentaje alto de indecisos y también con un porcentaje que yo creo que es importante de gente que cambia de voto, que es muy inestable, muy volátil, como demuestra la tradición en las campañas en el Perú. Y en segunda vuelta, cuando hay dos, cuando estamos ante una situación binaria, un punto que pierde uno es un punto que gana el otro. Entonces, un punto en realidad es 2 puntos de diferencia, ¿no? Entonces, pero eso es de momento. Luego, yo creo que van a tener que ver ambos la forma de llegar a acuerdos políticos, ¿no? Porque, a ver, Claro, una cosa es Castillo, esconderlo y otra cosa es... tendría una primera minoría en el Congreso, pero para comenzar, uno de los miembros de esa minoría es el hermano de Cerrón. Entonces, ahí van a tener que ponerse de acuerdo. No va a ser fácil, ¿no? Porque así como en las derechas, en las izquierdas, hay matices y algunos son bastante diferenciados, al punto que algún sector de la izquierda incluso piensa votar por Keiko porque le atemoriza la propuesta de Cerrón a ese extremo, ¿no? Y yo creo que van a buscar ese camino del entendimiento, no creo que haya un enfrentamiento, por lo menos en una etapa inicial. Muy bien. Ese camino es el camino político del entendimiento que va a tener que darse. Muy bien, pero llegar a ganar, señor Benavente, usted me ha dicho que hay todavía mucho trecho, porque hay todavía un gran porcentaje de personas que no deciden su voto, pero está adelante Pedro Castillo y es difícil remontar tantos puntos. Hay encuestadoras que le dan hasta 20 puntos de diferencia. Hay otras que le dan un poco menos, 12 puntos, pero esto es bastante importante. Y además yo quisiera agregar una pregunta. Si es que Keiko Fujimori le ha dicho día y hora, ¿no? Y a Pedro Castillo y respondiéndole tan rápido y diciéndole no te corras, Pedro, esto quiere decir que Keiko Fujimori se siente preparada, más preparada que Pedro Castillo, mejor parada para enfrentarlo en un debate, señor Benavente. A ver, Keiko, para comenzar, sí, respondiendo directamente a tu pregunta, Karina, tiene muchos mejores recursos de debate que Castillo, ¿no? Castillo tiene muchas dificultades para hablar en público, para expresar sus ideas y muchas veces no tiene discurso, no tiene respuesta, ¿no? En términos de oratoria política, creo que Keiko le lleva alguna ventaja. El problema, claro, eso es una capacidad que puede tener Keiko competitivamente frente a Castillo, pero el gran problema de Keiko es Keiko. Cuando terminó la primera vuelta, recordaba la película Kramer versus Kramer, gran película con Meryl Streep, y decía Keiko versus Keiko. El gran enemigo de Keiko es Keiko. Carlos Fernández acaba de decir, bueno, es la gran responsable de la crisis. Claro, ella no aceptó una derrota en 2016 y se empecinó con bajarse PPK y desencadenó todo el caos que vino después por no actuar de manera madura, por actuar con el hígado y no actuar con la cabeza, ¿no? Por no saber actuar políticamente, pero también tiene todo el pasivo del fujimorismo, que poca cosa no es, que es bastante grande. Y tiene también de parte de ella una investigación fiscal pendiente de sentencia. Entonces tiene un problema de imagen muy, muy fuerte, al punto que todos los candidatos querían pasar a segunda vuelta y competir con Keiko, porque la veían como la más vulnerable, ¿no? Lo que tiene que hacer Keiko, si quiere tener alguna opción, es prácticamente exorcizarse a sí mismo, lo cual no es
fácil, ¿no? Creo que Castillo lleva la delantera, pero no es imposible un cambio, ¿no? Mira, Kuczynski tuvo 20% en 2016 y Keiko 40% en primera vuelta, el doble, y ganó Kuczynski al final por unos cuantos votos, ¿no? Y hay muchas historias de casos, de vuelcos que ha habido, Chirac el año 2012 en Francia, etcétera, etcétera, ¿no? Tiene posibilidades porque Castillo también tiene vulnerabilidades. Hay un estatismo que muchos peruanos no quieren, porque la experiencia del estatismo no la ven de una manera favorable en el Perú mismo. Hay mucha gente que asocia a Castillo con convertir Perú en una Venezuela, y esa es una percepción para muchos. Hay 1 millón de venezolanos en el Perú que se pueden movilizar para hacer campaña contra Castillo también. Entonces hay vulnerabilidades, no tiene mucha facilidad de oratoria y es necesario comunicarse, ¿no? Como el caso de Castañeda, que estaba calladito y con eso ganaba porque tenía mucha ventaja, sabía administrar el silencio, ¿no? Entonces, Castillo es el favorito en este momento, está sintonizando con la mayoría de peruanos, tiene una rival ideal, es una rival muy vulnerable, pero también tiene sus vulnerabilidades y hay mucho voto en juego todavía. Bueno, entonces, ¿cuáles son las fortalezas que podemos sacar entre los dos de Pedro Castillo y de Keiko, por supuesto, ¿no? Las fortalezas y las cosas negativas. Es que Pedro Castillo es un maestro, se vincula muy bien emocionalmente con las personas porque parece ser como uno, ¿no? Que ha sufrido la pobreza, el abandono del Estado como cualquier persona, ¿no? Encima es rondero, es de la sierra y es sindicalista porque a todo el mundo le ha tocado en algún momento un empresario que ha maltratado o que lo ha maltratado como trabajador. Ya, y su lado que negativo, cerrón. Y en el tema de Keiko Fujimori y el estatismo y que no tiene claras las ideas. Y en el tema de Keiko Fujimori es toda la mochila de ella del 2016, como ustedes bien lo han dicho, la historia del fujimorismo unida con la dictadura y sus habilidades y su parte positiva en este momento, ¿cuál es para los dos? Frente a lo que yo acabo de decir de Pedro Castillo, que es un maestro, que es como uno, que es el que conecta, ella es la que representa a la inversión privada, a la estabilidad. ¿Cuál es su mayor fuerza, señor Benavente? Muchos peruanos ven en Keiko la alternativa de continuar con un sistema de libertades, de libertad política, de libertad económica, de libertades individuales, ¿no? Y verían que eso está amenazado con Castillo, sobre todo con la propuesta original, con el documento de plan de gobierno que pusieron en el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Creo que ese es el principal activo por el cual muchos, incluso muchos antifujimoristas han decidido votar por ella, a pesar, incluso perdonándole sus deficiencias, sus defectos, que grandes son, ¿verdad?